Pero creo que tenemos que aprovechar este momento para parar el mundo por un momento y pensar en cómo vamos a establecer reglas claras y una fundación, una base bien sólida para asegurarnos que la inteligencia artificial se use como una herramienta para el bien y al servicio de las personas y no como un arma que nos pueda llegar a hacer la vida mucho más miserable. Es algo que pasó con cualquier tecnología en realidad. Hola, bienvenidos todos y todas a un episodio más de nuestra serie de video podcasts de Access Partnership. En esta ocasión me acompaña Ale Anderlich, una figura que creo que no necesita presentación, es bastante conocido en la región y yo creo que a nivel mundial por su trabajo en Salesforce. Hoy vamos a charlar de muchos temas asociados con la inteligencia artificial. Yo soy Giuseppe González, jefe para América Latina de Access Partnership. Espero que sigamos nutriendo estas conversaciones y pues los invito a que se unan a nuestras redes, a LinkedIn, a YouTube, Spotify, Apple Music, que ahí van a encontrar todos este episodio, los nuevos episodios de esta segunda temporada y todos los que grabamos en nuestra temporada del año 2024. Y sin muchos rodeos, porque creo que la estrella del programa es Ale, quisiera arrancar preguntándote, Ale, la pregunta casi protocolaria es: cuéntanos un poco de ti, de lo que estás haciendo en Salesforce y muy brevemente, cómo entender Salesforce en el ecosistema digital actual. Bueno, primero que nada, agradecerte, Giuseppe, por la invitación. Un saludo especial a todos los que nos están escuchando, viendo en algún momento de la vida, porque esto queda en el éter y se puede escuchar. Mira, yo trabajo desde hace ya casi 6 años en Salesforce. Estoy basado en Buenos Aires y lidero el equipo de asuntos de gobierno y externos de la compañía para América Latina. Fue un camino apasionante desde que arrancamos escribiendo casi de cero, allá por 2018-19, el comienzo de la historia de la compañía. Y la verdad que ha sido un recorrido apasionante, no solo por cómo ha ido creciendo la presencia física de Salesforce en la región. Hoy tenemos oficina en Buenos Aires, en San Pablo, en Ciudad de México, en Medellín, en Bogotá. Y hace muy poquito abrimos oficinas en Santiago de Chile, en la emblemática Torre Costanera, que resulta ser una gemela de la Torre Salesforce en San Francisco, así que nos sentimos como en casa cuando estamos en la oficina de Santiago, y también empezando ya a hacer pie en el mercado peruano, donde ya tenemos una entidad legal y un equipo trabajando para servir a la cantidad creciente de organizaciones de todo tipo, tamaño y color que están confiando en nuestra plataforma para ser mucho más eficaces y eficientes en el relacionamiento con sus stakeholders. No, excelente. Y creo que un tema central hoy es, y que a mí digamos, lo hemos visto desde esta orilla, en el caso de ustedes, es la inteligencia artificial y todo lo que está pasando y el ritmo en el que están pasando todos los cambios, las transformaciones, las presiones. Y quisiera que charláramos de eso y en ese sentido, ¿cómo explicarle a nuestra audiencia el auge de la inteligencia artificial? Mira, inteligencia artificial se puso sobre la mesa, te diría que familiar, de todos, porque todos estamos hablando hoy de inteligencia artificial, pero la verdad que es un concepto que viene ya desde hace bastantes años, décadas te diría. Lo que pasa es que con el auge de la inteligencia artificial generativa y ahora más recientemente con esta nueva revolución industrial, que me gusta así llamarla, de los agentes de inteligencia artificial, todo el mundo está hablando de inteligencia artificial y empieza a ver las oportunidades y los desafíos que tiene, porque nos empieza a pegar en la vida de todos los días. Empezamos todos, creo en forma general, a usar
ChatGPT, vimos la potencia que puede llegar a tener esa u otra herramienta en lo que hace la relación de la inteligencia artificial con un consumidor, porque esa es claramente una relación entre un producto o un servicio y consumidores. Pero inteligencia artificial creo yo que es un concepto bastante más amplio, viene desde hace bastante tiempo y mira, creo que hay mucha gente que tiene muchas dudas y muchos miedos respecto de eso. Y yo la verdad que soy súper optimista si es que hacemos las cosas bien, que me parece que es algo que pasa con cualquier tecnología. Cuando nos acercamos por primera vez a una tecnología nos puede llegar a asustar, porque no podemos medirla, no podemos saber el impacto que puede llegar a tener. Y cuando se trata de un caso que es tan transformacional y una velocidad tan electrizante, porque creo que es la primera vez que empezamos a medir el mediano plazo no en algunos años, sino en algunos meses. La verdad que lo que estamos hablando hoy puede quedar desactualizado quizá la próxima semana con un nuevo lanzamiento en el mercado. Pero creo que tenemos que aprovechar este momento para parar el mundo por un momento y pensar en cómo vamos a establecer reglas claras y una fundación, una base bien sólida para asegurarnos que la inteligencia artificial se use como una herramienta para el bien y al servicio de las personas y no como un arma que nos pueda llegar a hacer la vida mucho más miserable. Es algo que pasó con cualquier tecnología en realidad. Y vos a lo largo de la historia ves cualquier solución que se haya inventado para potencialmente mejorarnos la vida. Y la verdad es que si no tomamos, creo, un rol de liderazgo y le damos la forma y los guardrails y los límites para que la cosa funcione, para hacernos bien y para hacernos mejores personas, creo bueno, que ahí habremos dado una buena contribución a la humanidad y en eso estamos trabajando muy fuertemente, en tratar de ver cómo podemos hacer para que la inteligencia artificial y la tecnología en general se cree y se use de manera ética, responsable, inclusiva y además sostenible, ¿no? Que lo haga en respeto de nuestra querida casa común. No, totalmente de acuerdo, y de hecho eso que mencionas me parece muy interesante porque justo esta semana que estamos, digamos, mediados de mayo, para cuando la audiencia vea este episodio, estábamos en Access analizando varios de los proyectos de ley que se movieron en América Latina recientemente. El último fue el de Colombia, y una cosa muy llamativa que encontrábamos era, ya son 23 proyectos de ley en los últimos 3 años mal contados en Colombia. De esos 23, 12 específicamente apuntan a la inteligencia artificial, 11 más o menos no están enfocados en inteligencia artificial, pero mencionan algunos asuntos específicamente aplicables a la inteligencia artificial. Y digamos, dentro de lo que nosotros hacemos y tratando de hacer que la tecnología pueda florecer de manera más bella posible, encontrábamos eso, es decir, pero ¿dónde están las bases que tienen las administraciones, los gobiernos para decir, venga, esto es como un edificio, esto es un rascacielos, pero las bases determinan lo que usted va a ver desde allá arriba, depende de lo que usted no va a ver aquí abajo? Entonces te quería preguntar, en esa evolución y en eso que tú mencionaste del uso y las aplicaciones, ¿cómo entender esas diferencias del usuario, digamos, de a pie, de lo que haría mi mamá, mi abuela, mi esposa, versus la necesidad regulatoria, técnica, económica de lo que necesita una empresa y que tiene la sombrillita de inteligencia artificial, pero, digamos, modularmente o en su estructura pueden ser enfoques distintos? ¿Cómo entender eso? Está buenísimo el punto que levantás porque creo que son dos bichos absolutamente distintos. Y veo absolutamente muchos más riesgos si quisiéramos ponerle el cascabel al gato a una inteligencia artificial que se dirige al consumidor en forma más general,
con datos quizá no tan curados como los que tenés a nivel empresarial, de lo que es inteligencia artificial orientada a un uso empresario, donde ya de movida lo estás usando específicamente para un contexto, que es para el contexto de hacer negocios, a diferencia de los otros casos donde un consumidor o entra a ChatGPT para hacer una búsqueda, o a Gemini, o a la plataforma que quiera, o se pone a jugar con fotos suyas para ver cómo sería, con el formato que se te ocurra. Y en el medio, consumimos un montón de energía, hay un montón de downsides que tiene el hecho de jugar indiscriminadamente a la inteligencia artificial. Pero creo que ahí estás mucho más en riesgo porque estás pensando en un ambiente mucho menos curado. Y para nosotros, por eso, y pensando, como decís vos, en los reguladores a lo largo de toda la región. Nombraste el caso de Colombia, la cantidad de proyectos, pero bueno, México tiene más de 30 proyectos, y si empiezas a tomar país por país, cada uno, digamos, quiere ser pionero, quizás en descubrir la pólvora, legislar, y por suerte, hasta ahora no se ha avanzado demasiado, si bien sí algunos países tienen políticas de inteligencia artificial. Doy el caso siempre ejemplificador y paradigmático de Chile, que fue pionero en el tema. Por suerte todavía no se ha avanzado de lleno a regular la inteligencia artificial, porque en estos dos mundos tan diferentes, de la inteligencia artificial para un consumidor, de la inteligencia artificial para un negocio, como es, por ejemplo, la que podemos brindar nosotros a través de nuestra plataforma Salesforce, donde usamos inteligencia artificial y en este caso, de este momento actual, a través de nuestro producto Agentforce, que son agentes autónomos que trabajan de la mano con humanos para mejorar la experiencia del cliente. Ahí nos basamos primero que nada, hablando de inteligencia artificial de negocios, en datos que están súper curados. O sea, estamos seguros que los datos que se usan para hacer predicciones, para hacer el uso que vos quieras hacer de inteligencia artificial, son datos que están súper curados, o sea, no vamos a tener dudas sobre lo que se está diciendo, porque son los datos de nuestros clientes aportados para ofrecer el servicio que aceptaron tomar, por un lado, donde por otro lado nos aseguramos que se usen esos datos con los máximos recaudos de privacidad, de seguridad, de transparencia, todo eso basado en los términos y condiciones que uno acuerda cuando decide sumarse a una plataforma como Salesforce. O sea, se asegura que sus datos sean usados de la manera que se dice y no que se van a estar revoleando como si fueran un producto, porque ese es el otro tema y uno de los grandes desafíos que hay en la otra inteligencia artificial, en la que es para consumo, donde generalmente vos entregás tus datos libremente y en forma gratuita, y cuando vos estás usando esos servicios gratuitos, Giuseppe, nada es gratuito, o sea, algo hay atrás de eso. Entonces, quizá esos espejitos de colores que nos muestran cuando consumidores estamos usando inteligencia artificial y nos metemos en una aplicación gratuita a usarla, bueno, tengamos cuidado con lo que hacemos con nuestros datos o, digamos, seamos conscientes que probablemente el tratamiento que se les dé no es el que yo, si me siento a pensarlo un momento, hubiera querido que se le diera. Pero bueno, volviendo a el entorno empresarial, como te decía, gracias a esos términos y condiciones que uno acuerda con quien contrata la plataforma, de alguna manera se asegura de que esos recaudos se van a tomar. Entonces, cuando vos pasás a regular, y este creo que es un problema que existe en los proyectos de legislación en todos lados, no se hacen estas distinciones entre inteligencia artificial para uso particular de para uso empresarial,
y tampoco se distingue el distinto rol que tienen distintos actores en lo que es el mercado de inteligencia artificial, porque creo que es muy distinto cómo deberías tratar a un desarrollador de inteligencia artificial. Pensar en un Salesforce que crea, bueno, Salesforce invito a todo el mundo a que entre a la página y que trate de entender mejor qué somos. Somos el CRM número 1 del mundo, somos la segunda compañía global de software empresarial y somos una plataforma online, o sea, es una empresa que nació desde el día 1 100% en la nube, que le permite a cualquier organización ser mucho más eficiente en su relacionamiento con stakeholders, a una empresa con sus clientes, a un gobierno con sus ciudadanos, a una organización no gubernamental con sus benefactores y beneficiarios. O sea, es una manera de tener una vista 360 de nuestros stakeholders a través de la plataforma para ser mucho más eficaces en venderles, prestarles servicios, hacer campañas de marketing. Bueno, todo eso hoy da el poder de Salesforce. Y nosotros lo que ponemos a disposición es esta cáscara, esta plataforma, y por eso hablo del rol de un desarrollador, pero de repente no lo llenamos de contenido, porque después tenés un implementador, que es otra figura que existe dentro de este mundo de la inteligencia artificial, que es el que le agrega contenido a esa cáscara. Y es el que quizá introduce en el sistema o el producto que usa inteligencia artificial alguna actividad que tiene un alto riesgo. Ahora vamos a ir a hablar un momento de los riesgos. Pero entonces tenemos la figura de un desarrollador que de repente pone solo una cáscara, un implementador que le agrega contenido, e incluso tenés otras figuras como la de un distribuidor que simplemente facilita el acceso a esa herramienta de inteligencia artificial. Y la verdad que para crear una política pública sana, nos parece que habría que distinguir entre esas figuras. Primero, tratar distinto a la inteligencia artificial que va a particulares que la que va al mundo empresarial. Y después, si estamos dentro de la que es empresarial, distinguir los distintos roles que participan en el mercado y no tratar de la misma manera a un desarrollador que a un implementador que a un distribuidor. Y después, y no me quiero poner demasiado técnico para que esto sea así bastante ameno y lo pueda entender cualquiera, yo creo que es importante, y ahí ya hay varios proyectos de ley que lo están distinguiendo y creo que está bueno, que no atacan o no buscan regular, no digo atacar, no buscan regular la inteligencia artificial per se, sino actividades riesgosas promovidas por el uso de inteligencia artificial. Entonces, más allá de regular una solución de inteligencia artificial, regular el riesgo que asumís por estar usando inteligencia artificial en esa actividad que estás realizando. Entonces, cuando usás inteligencia artificial relacionada con infraestructuras críticas o acceso a infraestructuras críticas, como puede ser energía, agua, transporte, bueno, ahí regular esa específica realidad del uso de la inteligencia artificial, cuando estás afectando o tocando una infraestructura crítica, o cuando la actividad que estás desarrollando con la inteligencia artificial tiene un impacto económico. Eso, cuando haces un análisis crediticio, o cuando hay un tema de empleo de por medio, o hay un tema educativo de por medio, o cuando los riesgos surgen de que son decisiones que se toman en determinado ámbito, como por ejemplo la administración pública, y entonces se trata de usar inteligencia artificial para administrar justicia, para temas de migración, para temas de asilo, o sea, el riesgo que existe por implementar inteligencia artificial en estos campos. O sea, poner el foco en eso, más que en la solución, en el riesgo que se está incurriendo por el tipo de actividad. O, por ejemplo, cuando podés poner en peligro valores democráticos. Y ahí creo que es importante el uso de inteligencia artificial
en función de una información fidedigna o de una fake news, que es algo que estamos viendo cada día más, ¿no? Cuando una información o hasta una foto en que se usó inteligencia artificial es real y eso te puede incidir hacia un lado o hacia el otro en el contexto de tu vida en democracia. O el riesgo que se asume cuando estás haciendo alguna actividad que vaya en violación a derechos humanos, a derechos fundamentales. Creo que acá hay una barrera, un guardrail que no tenemos que cruzar en ningún momento, o que tenemos, mejor dicho, que proteger en todo momento, que es que el uso que hagas de inteligencia artificial en ningún momento vulnere derechos humanos fundamentales. Entonces, si vos ves alguna aplicación que va orientada en ese camino, bueno, ahí pongámosle el ojo, pongamos la lupa. Oye, no, totalmente de acuerdo. Y de ahí se me desprenden, digamos, dos inquietudes. La primera asociada con uno de los primeros asuntos que mencionaste en el diseño de estas regulaciones o estos intentos de regular la inteligencia artificial. Lo que yo he visto es que el enfoque predominante ha sido un enfoque casi que top-down desde la industria, desde promovamos la inversión, la innovación, bla, bla. En pocos casos he visto que sea al revés, que es de cierta manera como lo planteas, es venga, desde el usuario. ¿Qué es lo que necesita el usuario, ¿no? Antes de, y de pronto encontrarse en la mitad es una idea que sería potente. Pero te quiero preguntar es en el sentido de, tú también mencionaste de cierta manera que se está apenas, digamos, estructurando la cadena de valor de la inteligencia artificial en América Latina, con el distribuidor, y ahí empiezan a aparecer incluso otros asuntos como, no sé, la energía, los data centers, etc, 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 etc. ¿Tú crees que quizá en la región algunas autoridades, algunos reguladores se han precipitado en sus enfoques regulatorios y de pronto deberían establecer, como lo que dijiste ahorita, principios mínimos básicos que protejan cosas absolutamente fundamentales, esperar un poco y luego mirar si hay una necesidad regulatoria puntual? ¿O cómo crees que de pronto deberían evitar poner una ley, que saben, las leyes son muy difíciles y costosas de modificar, para después decir, venga, nos quedó faltando esto o nos quedó sobrando esto? ¿Cómo crees tú que se podrían abordar este tipo de retos que tendrían ellos? Mira, a ver, el tema de datos y privacidad, que hay muchas autoridades que están poniendo también el foco en eso, yo creo que no hay que inventar la pólvora. La mayoría de los países tenemos legislación de protección de datos personales. Quizá lo que hay que hacer es algún twist en la ley vigente, porque muchas de las leyes, te pongo el caso de la ley argentina, que es del año 2000, no se actualizó nunca, hubo proyectos de ley para modificarla, pero nunca se ha ayornado. Y si tomás leyes de otros países pasa lo mismo. En lo que hace a privacidad, protección de datos, de repente alcanzaría con hacerle algún retoque a la ley de protección de datos. Y en lo que hace a marcos regulatorios más generales, yo aplaudo la iniciativa que tomó la UNESCO en el año 2021, donde sacó una recomendación para uso ético y responsable de inteligencia artificial, que esa recomendación después fue tomada hace 2 años por acuerdo de los ministros de tecnología de Latinoamérica en el summit ministerial que ocurrió en Santiago de Chile, donde de alguna manera la declaración de Santiago abrazó e hizo suya las recomendaciones que había dado UNESCO. Y a partir de ahí, creo que es para resaltar el esfuerzo de la mayoría de los países de la región por tratar de implementar puertas adentro estas recomendaciones que había dado UNESCO, y ahí chapó a ciertos países que tomaron la delantera y el liderazgo en tratar de promover no solamente leyes que las están promoviendo, sino también políticas de buen uso de inteligencia artificial. Y ahí arriba de todo en la lista, y sin que se me ofenda el resto de los reguladores, pongo a la ministra Irene Echeverri de Chile, que claramente marcó el rumbo, fue seguida
por Ever Pauas en Uruguay, que fue quien fue el host de la siguiente cumbre ministerial el año pasado, donde se siguieron midiendo los avances de la cumbre anterior. Y hay otros países que también están empujando fuerte el tema. La próxima cumbre ministerial va a ser en Dominicana y ahí el rol que tiene el gobierno y la figura de Bartolomé Pujals creo que es esencial para seguir empujándolo. Y el resto de los países están como sumándose a esta movida y la UNESCO tiene también una forma de medir el grado de adopción de inteligencia artificial por cada país, que es el Readiness Assessment Methodology, y la mayoría de los países de la región voluntariamente aceptaron hacer su auditoría sobre cómo están en cuanto a lo que es aplicación de inteligencia artificial. Por eso creo estamos yendo bien, no deberíamos precipitarnos. Creo que es lógico este auge de proyectos de ley acá y allá, porque todo el mundo quiere ser protagonista, todo el mundo quiere opinar, pero la verdad es que estás viendo algunos proyectos de ley, no voy a ser específico con ninguno, que si se pasaran sería un gran dolor de cabeza para ese país, pero sobre todo para el mercado y para la industria de tecnología. Entonces sí, de vuelta, avancemos rápido, porque la tecnología está avanzando, como decíamos recién, el mediano plazo es de acá a unos meses, pero avancemos con cuidado sobre bases sólidas y sobre principios generales. Y de vuelta, no regulemos la inteligencia artificial, regulemos riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial y veamos cómo el resto de herramientas que tenemos, como leyes de protección de datos personales, nos pueden ayudar también a que al final del día inteligencia artificial sea lo que decíamos al principio, una herramienta que se use para mejorar la vida de las personas y no vulnere de ninguna manera sus derechos fundamentales. Súper claro y también súper de acuerdo con lo que mencionas. Y de hecho nosotros el año pasado con un cliente que estaba un poco confundido con el enfoque de política pública porque era un tomador de decisión que no venía del mundo, digamos, de tecnología o tan técnico. Nosotros le explicamos de una manera muy sencilla, digamos, hicimos una especie de símil y le dijimos, vea, si usted piensa, por ejemplo, en conectividad, que es el punto más fácil para algunos de entender, y usted quiere promover 5G, usted en su país no vuelve a inventarse ni las antenas, ni el espectro, ni la fibra óptica, que eso ya está. Y usted no busca regular 5G, usted busca promover conectividad y dentro de la conectividad hay una manera de hacerlo que es 5G. Pero no piense que usted tiene que, como tú dijiste, tiene que inventarse la rueda y tiene que empezar a buscar la receta de absolutamente todo para que eso le funcione, porque realmente podría ser muy ineficiente a nivel de política pública. Entonces, ese tomador de decisión cambió el chip y dijo, oiga, no lo había visto así, porque él nunca había pensado que la inteligencia artificial era un término sombrilla. Realmente, inteligencia artificial es una cantidad de cosas debajo que hacen que funcione. Entonces, creo que eso es supremamente valioso. Y la conclusión de eso, y te lo menciono porque para ir a la siguiente pregunta es, él nos decía, vea, yo entre más la uso, más la entiendo. Y nosotros dijimos, quizás la mayoría de reguladores y policy makers y toda esta gente deberían también empezar a utilizarla más en el trabajo y empezar a absorberla de una manera un poco más frontal, más decidida, para ellos mismos decir, oiga, mire, lo que tú decías, los datos, el tiempo, las eficiencias, la seguridad, estos asuntos, porque lo están, digamos, de manera empírica, tienen cómo analizarlo. ¿Qué crees tú que está pasando en este tema de la inteligencia artificial en el trabajo ahorita en América Latina? Absolutamente, mira, y creo que de vuelta diste en la tecla en ese paraguas. Fíjate que hay un estudio que se hizo a nivel la América Latina, vos lo conocés, pero para contarle quizás a quien no esté tan en lo técnico, hay un Centro Nacional de Inteligencia Artificial en Chile que se llama el CENIA, que junto con la CEPAL sacaron un índice de adopción de inteligencia artificial que tiene en cuenta todos estos factores que vos estuviste comentando, o sea, el grado de madurez que tenés respecto a conectividad,
respecto a implementación de soluciones, respecto de investigación y desarrollo, respecto de capacitación y respecto de gobernanza. Y en función de todo ese paraguas, de todo ese esquema, califican a los países según el grado de madurez que han ido teniendo. Y creo que es exactamente esa la clave, empezar a usarlo, empezar a entenderlo. Nosotros, te digo, desde nuestra oficina, nosotros tenemos desde el año 2018 en Salesforce una oficina de uso ético y humano de inteligencia artificial. Creo que fuimos la primera compañía que armó una cosa así. Y estamos trabajando con gobiernos en la región para armar workshops donde le abrimos la cocina y le mostramos cómo diseñamos productos de inteligencia artificial, cómo la privacidad y la seguridad están puestas en el diseño mismo, cómo nos aseguramos que la herramienta no tenga sesgos, cómo nos aseguramos que cuando la información de una persona va a parar a un LLM, la información se anonimice, que una vez que se usa la herramienta no haya retención de datos. O sea, tratar de entender cómo tenemos que diseñar las herramientas de inteligencia artificial justamente para generar confianza, que creo que es la clave para adoptar cualquier tecnología, desde una bombita de luz hasta animarte a subir a un avión, hasta usar una herramienta de inteligencia artificial. Si vos no confías en la herramienta, no la vas a usar. Entonces, buscar la manera entre todos de crear conversaciones, abrir las puertas. Creo que el rol que tenemos las compañías de tecnología acá es básico y es de un liderazgo absoluto. O sea, creo que entre todos tenemos que darnos la mano para ayudar a la gente a entender cómo usar inteligencia artificial. Y te lo digo tanto a nivel empresarial como a nivel de consumo. Y acá corriéndome un poco de lo regulatorio, Giuseppe, a mí me preocupa muchísimo cómo como personas hoy estamos usando la tecnología. Está buenísimo usar el celular todo el tiempo para comunicarnos, pero si el hecho de usar tecnología nos empieza a desconectar como humanos y yo estoy solamente pendiente del teléfono y mandando mensajes y todos son monólogos hacia un lado y hacia el otro, yo creo que es importantísimo también que no perdamos de vista nuestra humanidad. Entonces, que la tecnología, que la inteligencia artificial, la tecnología en general no nos aliene, o sea, que nos permita seguir siendo personas y nos permita ser mejores personas y no autómatas, robots incomunicados que en una familia que está comiendo de repente no hablan entre ellos porque está cada uno mirando su teléfono. A mí me mata cada vez que voy a un restaurante y veo en la mesa de al lado a una familia con la composición que quieras que tenga, que no hablan durante toda la comida, solamente se meten los bocados en la boca y miran su teléfono. O personas que se pasan horas del día idiotizados viendo redes sociales. Creo que también, tenemos que por un lado ayudar a la gente a que se maneje mejor con la tecnología para su uso personal, para su uso particular, y también tenemos que ayudar a la gente, y esto creo que también es un rol que tenemos las compañías de tecnología junto con los gobiernos, la sociedad civil, la academia, para reconvertir a toda la fuerza de trabajo y a los estudiantes a que puedan vivir esta nueva realidad que se nos viene, que es la interacción de las personas con los agentes, de las personas con la inteligencia artificial. Mira, ayer justamente estaba en una conferencia donde el keynote estaba usando el típico tema de la inteligencia artificial nos va a robar los trabajos. Y él decía algo que yo siempre pienso, pero fue muy gráfico cómo lo puso. Y él decía, no tengas miedo porque se pierda tu trabajo. Tené miedo porque se pierde tu job description, la forma en que haces tu trabajo. Porque el que tiene miedo de que la inteligencia artificial le va a sacar su trabajo es probablemente el mismo cajero del banco
que cuando salió el ATM pensó que su trabajo estaba en riesgo porque iba a dejar de estar la caja donde él sellaba los cheques o donde recibía el cash, porque venía el ATM a reemplazarlo, o cuando el vendedor de velas callejeras se creó la bombita eléctrica y vio que tenía que dejar de trabajar de eso porque la bombita eléctrica le iba a matar su trabajo. Esa gente de alguna manera siguió trabajando. Entonces el tema es cómo ayudamos a la gente cuyas tareas repetitivas, tediosas y automáticas seguramente van a ser reemplazadas por un agente, por una máquina, por inteligencia artificial. ¿Cómo hacemos para ayudarla a que conviva con esa nueva tecnología para reconvertir su trabajo, su actividad y que pase a ser mucho más eficiente en esta nueva era? Porque el sol no lo vamos a tapar con la mano. La tecnología está avanzando. La bombita eléctrica se creó, el auto se creó, la máquina de vapor se creó, Internet se creó, inteligencia artificial se creó y la humanidad siguió avanzando. Pero ¿cómo hacemos entre todos para ayudar a la ciudadanía en general a adaptarse a esa nueva vida? ¿Cómo hacemos para ayudarla a convivir con esta nueva realidad que son los agentes de inteligencia artificial? No, excelente, totalmente. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dices, pero es porque genuinamente creo que esa es la realidad. Y en ese sentido, nosotros hace muy poquito estábamos hablando de eso, y un tema que identificamos es que muchas personas están preocupadas no tanto por la inteligencia artificial en sí misma, porque a veces no la entienden aún, sino que los que les preocupa es salir perdedores de un proceso de transformación. Porque viene una transformación y sentirse perdedores, Dios mío, no sé qué hacer. Y la comunicación de esto no ha sido la mejor por algunos policy makers y algunas autoridades dicen es que esto va a mejorar X y Z, pero la persona de a pie en cualquier trabajo dice, ¿y qué tal si yo salgo perdiendo? Entonces creo que lo que tú dices de confianza es vital, es fundamental y qué bueno pues que lo tienen ustedes embebido. Y Ale, no te puedo dejar ir sin una última pregunta que me llena de LinkedIn de mensajes si no te la pregunto. ¿Qué viene para América Latina con Salesforce, los agentes de inteligencia artificial, Agentforce? ¿Qué podemos esperar en el futuro lejano, que me imagino que es en un mes, porque ya todo cambió y todo ha demasiado rápido, pero ¿cómo ves tú esto y qué esperar para este futuro? Es el futuro de hoy, Giuseppe, y eso es lo que es fascinante. Mira, creo que para la compañía nunca hubo un mejor momento a nivel producto y servicio al cliente, porque esta herramienta que vos nombraste, que se llama Agentforce, que son agentes de inteligencia artificial autónomos que ayudan a las personas en sus actividades a ser mucho más eficientes en su relacionamiento con su stakeholder, está tan caliente, está tan en auge la implementación de agentes y hay tantos casos de éxito en los 6 meses, sí, fue en septiembre del año pasado que lanzamos Agentforce. Desde ese momento hasta ahora, por un poquito más de 6 meses, la adopción que está teniendo en clientes que ya eran clientes de Salesforce y nuevos clientes que se hicieron clientes a partir de Agentforce es espectacular. Y la verdad que tenés que verlo en acción. Tenés que ver en acción y lo fácil que es vos programar un agente de inteligencia artificial bajo el esquema de Agentforce. Vos le das las instrucciones, le das las barreras, explicás en qué momento querés que intervenga una persona, te podés asegurar que todos esos recaudos de privacidad, seguridad, bla, 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 que estuvimos hablando, están cumplidos porque ya estaban embebidos en la plataforma. La verdad que el poder que tiene la herramienta es espectacular. Es lo que se viene, al menos con el diario de hoy. Yo estoy previendo que el futuro inmediato y por mucho tiempo de la compañía y del mercado en general, porque creo que fuimos pioneros en eso, va a ser los agentes de inteligencia artificial, y en nuestro caso Agentforce. Pero la verdad que estoy súper abierto a que venga alguna nueva innovación, alguna nueva cosa, y la verdad que la belleza que tiene esto es que sobre la marcha, mientras
estás volando en el avión, estás trabajando en seguir preparando los asientos y en mejorar la experiencia para que el producto sea siendo mejor, mejor y mejor. Entonces, hoy te puedo decir que lo que se viene en el mediano plazo, como lo definimos, es Agentforce. ¿Qué se puede venir de acá a un tiempo? ¿Quién sabe? No, excelente. Damas y señores, aquí está una de las figuras más importantes en estos temas en América Latina. De nuevo, muchísimas gracias, Ale, por tu tiempo. Nos has iluminado con bastantes cosas muy, muy interesantes. Y de nuevo, pues invitarlos a todos y todas que escuchen todo este episodio, que exploren los episodios anteriores. De nuevo, esto va a estar en YouTube, Spotify, Apple Music, todas las plataformas. Bienvenidos a suscribirse y nos vemos en otro episodio de nuestra serie de video podcast de Access Partnership.